el sujeto a fotografiar, por lo tanto siempre estaban bien expuestas. O sea, se ha cambiado mucho el parámetro en eso. Lo que respecta a los desenfoques que hemos visto en las fotografías estas clásicas antiguas, no me acuerdo del nombre, Atget creo que se llama, ¿no? ¿Qué ocurría? Tenían un desenfoque. Hoy en día, ¿cuántos de ustedes tienen un objetivo en la cual les indique la profundidad de campo que abarca ese objetivo? Prácticamente ha desaparecido. Y con eso se jugaba mucho antiguamente con los desenfoques y con las luces. Por lo tanto, se trabajaba de diferente manera. Se ha mejorado, yo creo que hemos perdido en el cambio, se han perdido muchos valores básicos que ahora la gente que empieza no los conoce y por lo tanto va a tener problemas para resolver otras cosas que después le pueden salir a la vista. Ahí es a donde iba yo, seguramente no me he expresado bien anteriormente. Yo soy de la vieja escuela y no soy de retoque, pero lo que quería dar a entender es que respeto y me parece bueno que hayan otras formas de expresión. Pero ahora lo que está diciendo Francisco es un poco lo que yo quería decir, es decir, la fotografía, por lo menos para mí, y esa era mi pregunta, ha dejado de ser fotografía como tal, es decir, es mucho más. Ha dejado, aunque no queramos, aunque seamos partidarios de hacer la fotografía como la hacíamos con los carretes de película, ha variado tanto, nos ha superado el tiempo, la tecnología tanto, que a lo mejor estamos haciendo mal los planteamientos. Es como cuando vino Internet, cuando vino el mando a distancia. Joder, yo no quiero una tele con mando a distancia. ¿Cómo que no? Dale ahora a alguien una tele sin mando a distancia. A eso es a lo que voy. O sea, que realmente yo creo que la fotografía, con todo esto, este debate en realidad es que no sé si tiene lugar, porque creo que